Bueno, pues voy a dar algunas pequeñas notas sobre cómo empezar a simbolizar. Entonces, ¿cómo simbolizamos una proposición atómica? Pues en ese caso, lo único es que vamos a usar letras mayúsculas del alfabeto, de la A a la Z, y esas a su vez las vamos a llamar las fórmulas atómicas del lenguaje. Entonces, la proposición todo conocimiento es recuerdo sería una proposición atómica y la podremos simbolizar del siguiente modo. A. Podríamos haber escogido nosotros P, cualquier cosa. Q, eh, es igual que letra escojamos. Luego tenemos la negación. La negación va a ser una función lógica, después ya hablaremos con calma de qué es una función. Monádica o unaria, solo se aplica una fórmula, ¿no? Se va a aplicar a la fórmula que está a la derecha. Entonces aquí veremos cómo se podría aplicar una fórmula atómica. Los gatos no son mamíferos, se podría simbolizar así, negación y B, ¿no? Donde B sería la proposición atómica, los gatos son mamíferos, y esto nos estaría diciendo no es el caso que los gatos son mamíferos. ¿De acuerdo? Ahora veamos la conjunción. La conjunción lo que hace es indicarnos que ambas fórmulas se cumplen, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Daniel y Mario son filósofos, eso lo podría expresar dividiéndolo, bueno, primero diciendo qué proposiciones atómicas están aquí. Daniel es filósofo y Mario es filósofo. En este caso escogí las letras P y Q para simbolizar cada una de esas proposiciones atómicas. Y luego, ¿qué relación tienen esas proposiciones atómicas? Pues una relación de conjunción, ¿no? Esto nos está diciendo que ambas cosas se están cumpliendo. Es importante aquí ver que no hay una receta para traducir exactamente el español al lenguaje lógico, ¿no? O sea, no podemos ir copiando esto en el mismo orden y poniéndolo así. Lo que tenemos que hacer es pensar qué nos está diciendo esto, ¿no? Y una vez que entendemos qué nos está diciendo esto, pues vemos que esto nos está diciendo que ambas cosas se están cumpliendo, ¿no? Después veremos que la palabra y puede ser una pista para saber que ahí es una conjunción, pero no siempre va a estar y no siempre se va a cumplir, ¿ok? Que esa palabra, que esa conjunción gramatical nos garantice que hay una conjunción lógica. Y ahora para ilustrar, seguir ilustrando, tenemos el ejemplo de la disyunción. La disyunción que vamos a usar en este lenguaje va a ser una disyunción inclusiva, ¿no? Es decir, como cuando alguien dice, para pasar el curso necesitas o pasar en primera vuelta o entregar un trabajo especial, ¿no? Pero puede ser que hagas las dos cosas, ¿no? O sea, si haces las dos cosas, pues sí puedes pasar la materia, ¿no? Eh, entonces, digamos que esta disyunción nos está diciendo al menos una de estas dos cosas tiene que pasar, ¿no? Después hablaremos de cómo podría hacerse una disyunción exclusiva, que es como cuando decimos, ¿quieres helado de chocolate o de vainilla? Pero no los dos. En este caso, estamos permitiendo que sean las dos cosas, ¿ok? Entonces, o bien hoy llueve, o bien esa nube es engañosa, ¿no? Digamos que alguien está viendo una nube y dice, mira, o va a llover, o esa nube me está engañando. Ahora, se pudieran cumplir las dos cosas también, ¿no? Pudiera ser que llueva, pero que además esta nube es engañosa, que en realidad llueva por otras razones, lleguen otras nubes después, ¿no? Entonces, eso es una disyunción inclusiva. Entonces usamos este pequeño símbolo, que en el teclado podemos usar la V chica a veces, pero no es una V, ¿no? Es un símbolo aparte. Y nuestras proposiciones atómicas serían M, hoy llueve, claro, aclarando a qué día nos referimos con hoy, como hemos hablado, y esa nube es engañosa. Bueno, ahora, ya que hay algunos símbolos más, pero ya que vimos estos tres, vamos a ver cómo se pueden aplicar iterativamente, ¿no? Es decir, volver a aplicar estas operaciones a cosas que ya tenemos, ¿no? Iteraciones como repetir. Entonces, las funciones lógicas no solo se le aplican a las fórmulas atómicas, es decir, a las letras A, B, C, D, sino a cualquier fórmula, nada más que tenemos que usar paréntesis para evitar la ambigüedad cuando haga falta. Entonces, a la fórmula A le podemos meter una negación, queda no A. A la fórmula A y B, bueno, aquí estoy siendo inconsistente hasta ahora en mi uso de paréntesis, después hablaremos más precisamente cómo deben usarse, pero a mi fórmula A y B
Si le aplico la negación, me quedaría una negación afuera y luego la conjunción de A y B. ¿Ok? Y esto se podría leer como no es el caso que A y B. ¿Ok? Entonces hay que pensar un poco sobre qué nos está diciendo esto. Lo que nos está diciendo esto es que no se está cumpliendo esta conjunción. O sea, no es cierto que estén las dos. No nos está diciendo que ni está A ni está B. Y recuerden que esto no es un signo de menos y no se comporta igual que un signo de menos. Entonces simplemente tenemos una proposición compuesta que es A y B y la estamos negando. Estamos diciendo no se está cumpliendo A y B. También tenemos dos fórmulas. Aquí esto no es una fórmula, son dos fórmulas separadas con una coma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la fórmula no A, que sería una A a la cual ya le apliqué una negación, y una fórmula B, pues puedo aplicar la conjunción a ambas, ya que la conjunción, al igual que la disyunción, es una función binaria, es decir, conecta dos cosas. Entonces me quedaría A y no B, ¿no? Estaría diciendo tanto se cumple A como se cumple no B. ¿Ok? Y bueno, otros ejemplos. Yo puedo aplicar la negación varias veces, por ejemplo, y en ese caso no es necesario usar paréntesis porque no se crea ambigüedad. Entonces puedo decir, no es el caso que no P, o no es el caso que no es el caso que P. Luego aquí le estaría aplicando una conjunción a estas dos fórmulas. Entonces diría, por una parte, P o no Q, y por otra parte, eso por otra parte no siempre, o sea, no es necesario decirlo así, ¿no? Pero así se me ocurrió decirlo ahorita. Y por otra parte, no es el caso que P o P, ¿ok? O también P o no Q, y no es el caso que P o P. Y acá tenemos una doble negación, entonces podemos decir, no es el caso que no es el caso que A y B, y después C, ¿ok? O sea, por otra parte C. En lenguaje natural, las funciones lógicas pueden aparecer de maneras muy diversas, ¿no? Por ejemplo, la conjunción puede aparecer como y, como también, como pero. Y claro, no van a capturar esas connotaciones más finas del lenguaje, ¿no? No es lo mismo decir es filósofo y listo que decir es filósofo pero listo, ¿no? El pero está capturando una actitud, ¿no? La actitud que tenemos nosotros de que nos resulta sorpresivo que fuera tanto filósofo como listo, ¿no? Pero ese tipo de actitudes emotivas, etcétera, no van a quedar capturados en la lógica, ¿no? Digamos, para la lógica proposicional, decir es filósofo y es listo, y decir es filósofo pero listo, las dos son una conjunción, ¿ok? En los dos casos se está diciendo que se cumplen las dos cosas. Y luego tenemos que el español a veces, igual como cualquier lenguaje natural, puede ser engañoso, ¿no? A veces dice y, pero no siempre esa y va a ser una conjunción, por poner un ejemplo. Me pegué en la rodilla y se me rompió. Ahí parece que estamos indicando más que conjunción, ¿no? O sea, sí hay una conjunción, es decir, sí pasan las dos cosas, pero además queremos indicar que el golpe fue la causa de la fractura, ¿no? Entonces, eso es más que una conjunción lógica, ¿no? Desayunó y se fue a la escuela. Aquí parece que nos quieren decir no solamente que se cumplieron las dos cosas, que se cumplió que desayunó y se cumplió que fue a la escuela, sino que además nos quieren decir que primero desayunó y luego se fue a la escuela, ¿no? Entonces nos quiere indicar algo así como orden temporal. O miren este otro caso, ¿sí? Me copias en el examen y le digo a la maestra. Entonces, parece que la relación aquí no está diciendo que están sucediendo estas dos cosas, ¿no? Sino está diciendo una condición. Si haces esto, entonces eso implica que yo le voy a decir a la maestra, ¿no? Entonces, puede ser engañoso el uso del y en español, ¿no? Entonces, para saber si ese y es una conjunción, pues piensen si en realidad lo único que se quiere decir es que las dos cosas se están cumpliendo, ¿no? Como cuando yo digo, China tiene por capital Beijing y Francia tiene por capital París, ¿no? Ahí solo estoy diciendo esas dos cosas se están cumpliendo. Entonces, nada más quería dar algunas notas breves sobre esto. Después lo iremos viendo con más calma.